El amanecer despuntaba en el antiguo barrio de Coyoacán, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. Las calles empedradas, aún húmedas por el rocío nocturno, resplandecían bajo la tenue luz. En este escenario casi poético, una figura esbelta y elegante caminaba con pasos ligeros, casi inaudibles. Era Choco, un gato siamés de pelaje claro y extremidades oscuras, ojos azules penetrantes como zafiros pulidos. Choco no era un vagabundo cualquiera. Pertenecía a doña Mercedes, una maestra jubilada que vivía en la casa amarilla de la esquina desde hacía más de 3 décadas. Todos en el barrio conocían a Choco. Lo saludaban como si fuera un pequeño príncipe en su reino. El felino respondía con un leve movimiento de cabeza, manteniendo siempre la dignidad que parecía ser característica de su raza. «Buenos días, Choco», dijo Emilio, el panadero, mientras organizaba los bolillos en el escaparate de su pequeña panadería. El gato apenas lo miró con sus ojos profundos, como si comprendiera perfectamente lo que le decían, antes de seguir su camino. Lo que nadie entendía, sin embargo, era que la rutina de Choco había cambiado en las últimas semanas. En vez de recorrer el barrio entero como solía hacer, ahora se detenía siempre en el mismo lugar, frente a una antigua alcantarilla en la plaza central. Era una escena intrigante. El felino se sentaba con la postura erguida y elegante, la cola delicadamente enroscada alrededor de las patas delanteras, y observaba la alcantarilla. No se movía, no emitía sonidos, solo observaba, como si esperara que algo emergiera de las profundidades de la ciudad. «Debe estar viendo ratas», algunos vecinos comentaban, pero había algo extraño en aquel comportamiento. No era la mirada depredadora de un cazador, era una mirada paciente, casi protectora. Mercedes notó el cambio. Con sus 67 años, era una mujer observadora y sensible. Cierta mañana siguió a Choco discretamente, manteniendo distancia suficiente para no interferir, pero lo bastante cerca para acompañar sus movimientos. Vio cuando se sentó delante de la alcantarilla y permaneció allí inmóvil. «¿Qué estás viendo, mi pequeño?», murmuró para sí misma, ajustando los anteojos de armazón dorado sobre su nariz delicada. Se acercó con cuidado, intentando vislumbrar lo que tanto atraía a su compañero felino. A través de las rejillas oxidadas de la alcantarilla, solo consiguió ver oscuridad, pero algo le decía que había más allí. La intuición, ese conocimiento que trasciende la lógica, le susurraba al oído que Choco había descubierto algo importante. Aquella tarde, Mercedes comentó el hecho con Lupita, su amiga y vecina de muchos años, mientras tomaban té en el portal. «Me parece extraño», dijo, removiendo delicadamente la cucharita en la taza de porcelana. «Choco nunca fue de fijaciones. Es un gato curioso, siempre explorando nuevos lugares. Este interés por la alcantarilla no es normal». Lupita sonrió, sus ojos sabios brillando tras los lentes de lectura. «Los animales perciben cosas que nosotros no podemos», respondió, dando un sorbo a su té de manzanilla. «Recuerdo cuando era niña. Mi padre tenía un perro que comenzó a ladrar a una pared específica de la casa. Días después, descubrimos un panal enorme formándose dentro de ella». Mercedes asintió, pensativa. Conocía historias similares, animales que presentían terremotos, que encontraban personas perdidas, que detectaban enfermedades, y Choco siempre había sido especialmente perceptivo. «Seguiré observando», decidió. «Si esto continúa, tal vez deberíamos investigar mejor». Lo que Mercedes no sabía era que la situación estaba a punto de evolucionar de una forma que ni ella, ni nadie en el barrio podría imaginar. La mañana siguiente, al regresar de su caminata matutina, Mercedes encontró a Choco sentado junto a la puerta de entrada, con algo en la boca. No era un regalo común, como los pequeños juguetes que a veces arrastraba por la casa. Era un trozo de pollo, probablemente de la cena de la noche anterior. «¿Qué estás haciendo con eso?», preguntó intrigada. Choco solo la miró con esa mirada misteriosa que solo los gatos poseen, antes de salir tranquilamente por la gatera. En ese momento, Mercedes sintió que algo realmente importante estaba sucediendo. Tomó su bolsa y siguió al gato a distancia. Y fue así como presenció una escena que quedaría grabada para siempre en su memoria. Choco caminando con dignidad hasta la alcantarilla, deteniéndose frente a ella y deliberadamente
dejando caer el trozo de pollo por la rejilla. El corazón de Mercedes se aceleró. No era un comportamiento aleatorio, era intencional, era comunicación. En ese momento, como movida por una fuerza invisible, decidió que necesitaba descubrir qué había en el fondo de esa alcantarilla. Ya no era solo sobre la curiosidad de Shoko, era sobre algo mayor, algo que su corazón sentía que era demasiado importante para ignorar. Y así, mientras el sol subía en el cielo despejado de aquella mañana, Mercedes tomó su teléfono e hizo una llamada que cambiaría no solo su vida, sino la de todo el pequeño barrio de Coyoacán. El invierno había llegado al barrio de Coyoacán con una gentileza inusual. Las temperaturas bajaban, pero el sol permanecía presente durante el día, creando una luz dorada que bañaba las calles antiguas. Para Mercedes, sin embargo, los días parecían más fríos y solitarios que nunca. 6 meses habían pasado desde que su esposo, Gerardo, partiera en un viaje de trabajo al extranjero. Lo que debería ser una ausencia temporal se transformó en separación permanente cuando él conoció a otra persona y decidió no regresar. La llamada telefónica que recibió, explicando con palabras ensayadas que había encontrado un nuevo camino, dejó un vacío que parecía imposible de llenar. En todos sus 67 años, Mercedes nunca había imaginado terminar sus días sola. Maestra dedicada durante toda su vida, se había jubilado esperando disfrutar los años dorados al lado del compañero con quien había compartido 4 décadas. Ahora, solo quedaban ella y Shoko en la casa amarilla que guardaba tantos recuerdos. «Vamos a seguir adelante, ¿verdad?», susurró al gato siamés que la miraba con aquellos ojos profundos que parecían comprender cada palabra. Shoko había sido un regalo de Gerardo en el cumpleaños de 60 años de Mercedes, un compañero elegante e inteligente para los días en que él viajaba. Ahora era su única familia constante. Las mañanas se habían vuelto especialmente difíciles. El ritual del café compartido, los crucigramas resueltos juntos, la planificación del día, todo ahora hecho en un silencio interrumpido apenas por el ocasional maullido de Shoko. Lupita, su amiga y vecina, hacía lo posible por ayudar. Visitaba constantemente, traía pasteles caseros, invitaba a Mercedes a comidas y cenas, pero al final del día, cuando la puerta se cerraba, la soledad volvía a pesar. «Doña Mercedes, no me gusta verla así», dijo Marisol, la joven que ayudaba en la limpieza de la casa 2 veces por semana. «El señor Gerardo, bueno, él es quien perdió. Usted tiene tanto que ofrecer». Mercedes sonrió, agradecida por la gentileza, pero sintiendo el peso de las palabras no dichas. ¿Qué tenía para ofrecer ahora? ¿A quién? Sus antiguos alumnos habían seguido sus vidas, muchos ya con hijos crecidos. Sus propios sobrinos vivían lejos, en otras ciudades, ocupados con sus carreras. Fue en este contexto de tristeza silenciosa que Shoko comenzó a demostrar su extraño comportamiento con la alcantarilla. Al principio, Mercedes apenas lo notó. Su mente estaba demasiado ocupada tratando de reconstruir el sentido de su propia existencia. Pero gradualmente, la persistencia del gato capturó su atención. «¿Por qué está tan fijado en ese lugar?», preguntó a Lupita durante uno de sus tés de la tarde. «Tal vez esté tratando de decirte algo», respondió la amiga, medio bromeando, medio en serio. La idea se quedó con Mercedes. En los días siguientes, comenzó a prestar más atención a los movimientos de Shoko. Notó cómo siempre salía a la misma hora, cómo su mirada se volvía más intensa al acercarse a la alcantarilla, cómo parecía estar en una misión. Una tarde, cuando la lluvia fina caía sobre el barrio, Mercedes se dio cuenta de que Shoko no había regresado a la hora habitual. Preocupada, se puso su impermeable y salió a buscarlo. Lo encontró, como esperaba, sentado frente a la alcantarilla, completamente empapado. «Shoko, ¿qué pasa contigo?», preguntó sintiendo una mezcla de preocupación e irritación. «Vamos a casa ahora». Fue cuando notó que el gato había traído algo, un pequeño trozo de queso, probablemente retirado de la cocina. Antes de que pudiera reaccionar, Shoko delicadamente empujó el queso dentro de la alcantarilla con su pata. El gesto era tan deliberado, tan lleno de propósito, que Mercedes sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un comportamiento aleatorio, era una acción consciente. De repente,
Todas las visitas a la alcantarilla ganaron un nuevo significado. Aquella noche, acostada en su cama, escuchando la lluvia golpear en la ventana, Mercedes tomó una decisión. Al día siguiente, investigaría la alcantarilla. La mañana llegó con un cielo despejado y una determinación renovada. Mercedes acompañó a Shoko en su visita matinal al lugar. Esta vez, sin embargo, se acercó más a la alcantarilla. Se arrodilló, ignorando la humedad del suelo que penetraba en sus pantalones, e intentó ver a través de las rejillas oxidadas. Al principio, vio solo la oscuridad esperada. Pero entonces, al ajustar el ángulo de su visión, captó un movimiento sutil. Algo se movió allá abajo, algo pequeño, y entonces lo escuchó. Un maullido débil, casi imperceptible. El corazón de Mercedes se disparó. Había un gato, o tal vez gatos, atrapados en el sistema de drenaje. Y Shoko, de alguna manera, lo sabía todo el tiempo. Más que eso, estaba tratando de alimentarlos, mantenerlos vivos. Se levantó rápidamente, sus articulaciones protestando por el movimiento brusco, y tomó el teléfono. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que pudiera abrir esa alcantarilla y verificar qué había ahí abajo. Servicio de mantenimiento urbano, buenos días, dijo una voz joven del otro lado de la línea. Necesito reportar un gato atrapado en una alcantarilla. Mercedes habló súbitamente consciente de cómo esto podría sonar trivial para un servicio municipal. ¿Un gato, señora? La voz pareció dudar. Normalmente canalizamos estos casos a protección animal o bomberos. No entiende, Mercedes insistió, sintiendo una urgencia inusual en su voz. Mi gato ha estado observando esta alcantarilla durante semanas. Está llevando comida allí. Estoy segura de que hay alguien atrapado ahí abajo. Por favor. Algo en su tono debió comunicar la seriedad de la situación, porque tras un breve silencio, la voz respondió: Está bien, señora. Enviaremos un equipo para verificar. ¿Puede informarnos la dirección exacta? Cuando colgó el teléfono, Mercedes miró a Shoko, que la observaba con una intensidad casi humana. Vamos a ayudarlos, prometió, extendiendo la mano para acariciar la cabeza del felino. Hiciste bien en insistir. Y por primera vez en meses, Mercedes sintió algo diferente crecer en su pecho. No era felicidad, no todavía, pero era un propósito, una razón para moverse más allá de su propio dolor. Y en ese momento, eso era suficiente para hacer que su corazón latiera un poco más fuerte. El sol ya estaba alto cuando el equipo de mantenimiento urbano llegó a la plaza central de Coyoacán. 2 hombres de overoles naranja descendieron de una camioneta blanca, cargando equipos y mirando alrededor, con expresiones que mezclaban curiosidad y escepticismo. Mercedes los esperaba, sentada en una banca cerca de la alcantarilla. Shoko permanecía a su lado, más alerta que nunca, su mirada dividida entre los recién llegados y el objeto de su obsesión. «Buenos días, señora», dijo el más alto de los hombres, acercándose con una sonrisa educada. «Soy Joaquín, de mantenimiento urbano. Recibimos un reporte sobre un gato atrapado». Había una leve vacilación en su voz, como si aún no creyera completamente en la historia. A su lado, el segundo hombre, más joven y de apariencia tímida, examinaba la alcantarilla con interés técnico. «Buenos días». Mercedes se levantó, sintiéndose repentinamente nerviosa. ¿Cómo explicar algo que ella misma apenas comprendía? Sé que puede parecer extraño, pero mi gato, Shoko, ha estado observando esta alcantarilla durante semanas. Recientemente, comenzó a traer comida y dejarla caer ahí dentro. Ayer logré escuchar maullidos viniendo de ahí abajo. Joaquín asintió, su escepticismo suavizándose un poco ante la sinceridad de Mercedes. Entiendo. Bueno, estamos aquí para verificar, de cualquier forma. Carlos llamó al colega. Vamos a echar un vistazo. El nombre del colega impactó a Mercedes como una pequeña flecha. Carlos. El mismo nombre del padre de Gerardo. Una coincidencia que, por un momento, trajo de vuelta la opresión en su pecho. Los 2 hombres se arrodillaron alrededor de la alcantarilla y comenzaron a examinar su estructura. Carlos, el más joven, usó una linterna para iluminar la oscuridad de abajo. ¿Ves algo?, preguntó Joaquín. No mucho. Es bastante profundo y está oscuro, respondió el joven. Entonces hizo silencio por un momento, inclinando la cabeza como si tratara de escuchar. Espera, creo que escuché algo. El corazón de Mercedes se aceleró.
Entonces no lo había imaginado. Realmente había algo, o alguien ahí abajo. Vamos a tener que abrirla, decidió Joaquín. Aléjese un poco, señora, por favor. Mercedes retrocedió unos pasos, pero Shoko permaneció exactamente donde estaba, los ojos fijos en los hombres que ahora sacaban herramientas pesadas de sus bolsas. Con movimientos expertos, comenzaron a trabajar en los tornillos oxidados que mantenían la tapa de la alcantarilla en su lugar. Los años de exposición a la intemperie habían solidificado el metal, haciendo la tarea más difícil de lo que parecía inicialmente. Mientras trabajaban, algunos vecinos comenzaron a reunirse, atraídos por la escena inusual. Lupita fue una de las primeras en llegar, colocándose al lado de Mercedes con una expresión preocupada. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja. «Creo que Shoko encontró gatos atrapados en el sistema de drenaje», respondió Mercedes, sorprendiéndose con la firmeza en su propia voz. «Ha estado tratando de alimentarlos». Lupita miró al siamés con una nueva admiración. «Siempre supe que este gato era especial», murmuró. La pequeña multitud creció. Emilio, el panadero, apareció con Marisol, la ayudante de Mercedes. Don Antonio, el jubilado que cuidaba los jardines de la plaza, se acercó apoyado en su bastón. Incluso la directora de la escuela local, doña Sofía, se detuvo a observar, aún vestida con su traje formal de trabajo. Había algo casi ceremonial en la escena. El círculo de personas, el sol brillando intensamente, los sonidos metálicos de las herramientas contra la alcantarilla, y en el centro de todo, Shoko, inmóvil, como un guardián silencioso. Finalmente, con un chirrido prolongado, la tapa cedió. Joaquín y Carlos la levantaron con esfuerzo, revelando la oscuridad de abajo. ¿Pueden ver algo?, preguntó alguien de la multitud. Carlos tomó nuevamente su linterna y dirigió el haz de luz hacia el interior. Todos contuvieron la respiración. «Hay algo moviéndose ahí abajo», confirmó, su voz revelando excitación. «Creo que son crías». Un murmullo recorrió el grupo de espectadores. Joaquín miró a Mercedes con una sonrisa de disculpa. «Parece que usted tenía razón todo el tiempo». Sin esperar más, Carlos comenzó a prepararse para descender. Ató una cuerda de seguridad alrededor de la cintura y probó su resistencia. «Ten cuidado», advirtió Joaquín. «No sabemos cuánto tiempo han estado estos animales ahí abajo. Pueden estar asustados o enfermos». Carlos asintió, la determinación evidente en su rostro joven. Con movimientos calculados, comenzó a descender por la alcantarilla, usando las protuberancias en las paredes de concreto como apoyo. Los minutos que siguieron parecieron estirarse infinitamente. La multitud permaneció en silencio, todas las miradas fijas en la abertura oscura donde Carlos había desaparecido. Mercedes sintió la mano de Lupita apretar la suya en apoyo silencioso. Entonces, finalmente, la voz de Carlos resonó desde las profundidades. «Los encontré, son gatitos, 4 de ellos». Un suspiro colectivo de alivio recorrió la multitud, seguido por aplausos espontáneos. «¿Cómo están?», gritó Joaquín, inclinándose sobre la abertura. «Vivos pero débiles», respondió Carlos. «Voy a enviarlos uno por uno, estén listos para recibirlos». Joaquín extendió los brazos hacia la oscuridad, preparándose para recibir al primer rescatado. Momentos después, un pequeño bulto de pelos mojados y temblorosos emergió de la oscuridad. Era una cría diminuta de máximo algunas semanas de vida. Su pelaje, que debería ser blanco, estaba amarillento por la suciedad y humedad. Los ojos, apenas abiertos, parpadeaban con incomodidad bajo la intensa luz del sol. Un «oh» colectivo resonó entre los espectadores. Joaquín entregó rápidamente el gatito a Mercedes, quien lo envolvió en su rebozo, sintiendo su corazón apretarse ante la criatura tan pequeña y frágil. Un segundo gatito fue levantado, luego un tercero, cada uno de ellos tan pequeño y vulnerable como el primero. Lupita, Marisol y doña Sofía los recibieron, acomodándolos en improvisados nidos hechos de abrigos y pañuelos. Finalmente, el cuarto y último gatito emergió. Este parecía aún más pequeño que los otros, su cuerpo casi inmóvil. Por un momento terrible, Mercedes temió que hubieran llegado demasiado tarde para este pequeño. Pero entonces, como respondiendo a sus pensamientos, el gatito emitió un maullido débil, casi inaudible. Estaba vivo, luchando. Carlos subió de vuelta.
el uniforme ahora completamente sucio, pero una sonrisa iluminando su rostro joven. «No sé cómo sobrevivieron tanto tiempo ahí abajo», comentó, secándose el sudor de la frente. «El lugar es húmedo y frío. No hay comida natural disponible». Todas las miradas se volvieron hacia Shoko, que permanecía sentado a una distancia respetuosa, observando la escena con una dignidad casi solemne. «Fue él», dijo Mercedes, la voz embargada por la emoción. «Él los mantuvo vivos». Un silencio reverente cayó sobre el grupo, mientras la magnitud de lo que acababa de suceder finalmente se asentaba. Un animal, a través de su persistencia y compasión, había salvado 4 vidas. En ese momento, mirando a los pequeños seres temblorosos en sus brazos improvisados, Mercedes sintió algo despertar dentro de sí, una emoción que había estado adormecida por tanto tiempo que casi olvidó cómo era sentirla: esperanza. Y mientras el sol continuaba su jornada por el cielo azul de Coyoacán, supo, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, que aquello no era el final de la historia. Era apenas el comienzo. El rescate de los gatitos rápidamente se transformó en el tema principal del barrio de Coyoacán. Las noticias viajaron de casa en casa, expandiéndose y ganando nuevos detalles en cada retransmisión. Algunos ya llamaban a Shoko héroe, otros hablaban de milagro, pocos cuestionaban la veracidad de la historia. Al final, decenas de testigos habían presenciado el momento en que los pequeños fueron rescatados de la alcantarilla. Para Mercedes, sin embargo, el evento trajo consigo un nuevo conjunto de preocupaciones. Los 4 gatitos ahora estaban temporalmente albergados en su casa, ocupando una caja forrada con cobijas suaves en la sala de estar. Necesitaban cuidados constantes, alimentación especial y atención médica. A sus 67 años, sintiendo el peso de su soledad reciente, la maestra jubilada se cuestionaba si tendría fuerzas para asumir tal responsabilidad. «No sé si puedo cuidarlos adecuadamente», confesó a Lupita, mientras ambas observaban a los pequeños felinos dormidos. Era el final de la tarde, y la luz dorada del sol poniente entraba por las ventanas de la sala, creando un ambiente casi etéreo. «No estás sola en esto», respondió Lupita con firmeza. «Todos estamos dispuestos a ayudar. Marisol ya se ofreció a venir diariamente y mi nieto Miguel está fascinado con los gatitos. Él puede ayudar también». Mercedes asintió, agradecida por el apoyo, pero la incertidumbre persistía en su corazón. Su vida ya había sido puesta patas arriba con la partida de Gerardo. ¿Estaría lista para un nuevo comienzo, ahora con 5 gatos? «¿Y qué hay de Shoko?», preguntó Lupita, observando al siamés que se mantenía a una distancia respetuosa de la caja, siempre vigilante. «¿Cómo está reaccionando a los nuevos habitantes?». «Es curioso», respondió Mercedes pensativamente. «Parece protector. No se acerca mucho, pero siempre está pendiente, como si estuviera cumpliendo una misión». Esa misma noche, después de que Lupita se marchara, Mercedes se encontró sola con sus pensamientos y sus nuevos protegidos. Los gatitos habían sido examinados por un veterinario local, Dr. Velasco, quien confirmó que estaban desnutridos y levemente deshidratados, pero sin problemas de salud graves. Una recuperación milagrosa, considerando dónde estaban, había comentado, ajustando los lentes en su rostro y lanzando una mirada curiosa a Shoko. Sentada en su sillón preferido, una taza de té enfriándose en la mesita lateral, Mercedes observaba a los pequeños dormir. Eran tan frágiles, tan dependientes. La idea de cuidarlos la asustaba, y al mismo tiempo encendía una pequeña llama en su pecho. Un propósito. «¿Qué piensas, Shoko?», preguntó en voz baja, sintiéndose un poco tonta por conversar con el gato. «¿Podemos manejar esto?». Shoko parpadeó lentamente, de esa manera que los gatos tienen de mostrar afecto, y Mercedes sonrió. Tal vez era una señal, o tal vez solo estaba desesperada por cualquier indicación de que estaba haciendo lo correcto. A la mañana siguiente, Marisol llegó más temprano de lo habitual, trayendo consigo una bolsa con pequeños biberones y leche especial para gatitos. «Mi hermana tiene una gata que tuvo crías recientemente», explicó, ordenando los artículos sobre la mesa de la cocina. «Ella me enseñó cómo alimentarlos correctamente». Mercedes observó, fascinada,
mientras la joven demostraba el proceso, sosteniendo delicadamente a cada gatito y ofreciendo el biberón con paciencia infinita. «Tienes maña para esto», comentó admirada. Marisol sonrió, un leve rubor coloreando sus mejillas. «Siempre me han gustado los animales. Mi sueño era ser veterinaria, pero…» Dejó la frase morir, un viejo pesar cruzando sus ojos. «¿Pero?», animó Mercedes, repentinamente curiosa sobre la vida de la joven que conocía tan superficialmente, a pesar de trabajar en su casa hace casi un año. «La vida pasa». Marisol se encogió de hombros, tratando de parecer despreocupada. «Mi papá se enfermó. Tuve que empezar a trabajar más temprano para ayudar en casa. Las facultades de veterinaria son caras y exigen dedicación completa». Hubo un momento de silencio, lleno solo por los pequeños ruidos de los gatitos siendo alimentados. «Nunca es tarde para volver a empezar», dijo Mercedes finalmente, sorprendiéndose con sus propias palabras. Se dio cuenta de que estaba hablando tanto para Marisol como para sí misma. Las siguientes semanas trajeron una rutina completamente nueva para la casa amarilla de la esquina. Los gatitos, inicialmente tímidos y asustados, comenzaron a ganar peso y personalidad. El más pequeño de ellos, que Mercedes secretamente llamaba Milagro, estaba particularmente apegado a ella, maullando insistentemente hasta ser colocado en su regazo. El doctor Velasco hizo visitas regulares, monitoreando el progreso de los pequeños rescatados. «Se están recuperando mejor de lo que esperaba», comentó durante una de sus visitas, mientras examinaba al más robusto de los gatitos. «Usted ha sido una excelente cuidadora, doña Mercedes». Pero no todos en el barrio compartían ese entusiasmo. Doña Consuelo, una vecina conocida por su lengua afilada y opiniones tajantes, no perdió tiempo en expresar sus preocupaciones. «¿5 gatos, Mercedes? ¿A tu edad? Eso es una locura», declaró durante un encuentro casual en el mercado local. «Apenas puedes cuidar de ti misma desde que Gerardo se fue. ¿Cómo vas a hacerte cargo de todos estos animales?». Las palabras golpearon a Mercedes como una bofetada, principalmente porque hacían eco de sus propias dudas internas. Era verdad que, tras la partida de Gerardo, ella había descuidado aspectos de su propia vida. La casa, otrora impecablemente limpia y ordenada, ahora mostraba signos de negligencia en ciertos rincones. Su alimentación se había vuelto irregular, muchas veces optando por la practicidad en detrimento de la nutrición adecuada. «Me las estoy arreglando bien, Consuelo», respondió con una firmeza que realmente no sentía. «Y tengo ayuda temporal», rebatió la vecina, ajustando la correa de su bolso caro en el hombro. «Marisol es joven, tiene su propia vida. Lupita tiene a su familia para cuidar. Al final, serás tú sola con 5 bocas para alimentar». El camino de regreso a casa ese día pareció más largo de lo normal. Las palabras de Consuelo pesaban en sus pensamientos, mezclándose con sus propias inseguridades. Tal vez estaba siendo impulsiva. Tal vez debería considerar entregar a los gatitos en adopción en cuanto estuvieran lo suficientemente fuertes. Al entrar a casa, encontró a Lupita sentada en el sofá de la sala, hojeando una revista mientras observaba a los gatitos, que ahora eran lo bastante activos para explorar los límites de su caja. «¿Cómo te fue en el mercado?», preguntó la amiga levantando la vista. «Me encontré con Consuelo», respondió Mercedes colocando las bolsas sobre la mesa y sentándose pesadamente en la silla más cercana. «Ah», Lupita hizo una ligera mueca. «Déjame adivinar», expresó su opinión no solicitada sobre algo. Mercedes relató brevemente la conversación, sintiéndose un poco mejor al compartir el peso de las palabras de la vecina. Lupita escuchó en silencio, su rostro revelando apenas una leve irritación. Consuelo siempre ha sido especialista en señalar problemas sin ofrecer soluciones, comentó cuando Mercedes terminó. «No dejes que plante semillas de duda en ti». «Pero ¿y si tiene razón?». Mercedes miró hacia la caja donde los gatitos ahora dormían en un montón, sus pequeños cuerpos entrelazados buscando calor y confort. «No soy tan joven como antes. ¿Y si no puedo manejar esto a largo plazo?». Lupita dejó la revista a un lado y se ajustó los lentes con un gesto deliberado, algo que siempre hacía cuando estaba a punto de decir algo importante. «¿Recuerdas cuando todos pensaron que estabas loca
por aceptar esa clase de niños con necesidades especiales. Hace 15 años, nadie creía que podrías manejarlo. Y mira lo que lograste. Esos niños todavía te visitan, todavía te escriben cartas. Mercedes sonrió suavemente ante el recuerdo. Había sido uno de los desafíos más gratificantes de su carrera docente. Esto es diferente, murmuró, aunque sin mucha convicción. ¿Lo es? Lupita alzó una ceja. Mercedes, desde que estos gatitos llegaron te veo más viva. Te levantas con propósito cada mañana. Has vuelto a cocinar comidas completas. Incluso te escuché cantando el otro día mientras les dabas de comer. Mercedes no pudo negar estas observaciones. Era cierto que la responsabilidad de cuidar a los pequeños felinos había traído una estructura renovada a sus días. Las horas ya no se arrastraban interminablemente. Ahora estaban llenas de pequeñas tareas significativas. Tal vez tengas razón, concedió, sintiendo un peso ligero levantarse de sus hombros. Pero aún así, 4 gatitos más Shoko es mucho. Nadie dice que tienes que quedarte con todos, respondió Lupita pragmáticamente. Cuando estén un poco más grandes, podemos buscar hogares para algunos de ellos. Lo importante ahora es que están vivos gracias a Shoko y a ti. Esa noche, después de que Lupita se marchara, Mercedes decidió mover la caja de los gatitos a su habitación. No quería admitirlo, pero se había acostumbrado a sus pequeños sonidos nocturnos, encontrando consuelo en su presencia. Para su sorpresa, Shoko, que normalmente dormía al pie de su cama, decidió acurrucarse junto a la caja. Era la primera vez que se acercaba tanto a los gatitos desde su rescate. Mercedes observó fascinada cómo el elegante siamés se estiraba protectoramente cerca de los pequeños, sin tocarlos pero claramente vigilándolos. Así que, finalmente, has decidido reconocerlos oficialmente, susurró Mercedes con una sonrisa. Las semanas siguientes trajeron pequeños pero significativos progresos. Los gatitos, ahora bautizados como Canela, Luna, Pepito y Milagro, el más pequeño, comenzaron a mostrar personalidades distintas. Canela, de pelaje anaranjado, era audaz y juguetona. Luna, gris con manchas blancas, mostraba una gracia precoz que recordaba a Shoko. Pepito, negro como la noche, era el más curioso, siempre el primero en explorar nuevos rincones. Y Milagro, el más débil al principio, revelaba día a día una tenacidad sorprendente. El doctor Velasco, durante su visita mensual, no ocultó su asombro. «Están prosperando», declaró, mientras examinaba a Milagro, que ahora pesaba casi el doble que cuando fue rescatado. Honestamente, no esperaba que todos sobrevivieran, especialmente este pequeño guerrero. «Lo has hecho extraordinariamente bien, doña Mercedes». El elogio calentó su corazón de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Había algo profundamente satisfactorio en ver a estos seres frágiles ganar fuerza bajo su cuidado. Una mañana particularmente soleada, Mercedes tomaba su café en el pequeño patio trasero, observando a los gatitos que ahora tenían permiso para explorar este espacio seguro. Shoko se mantenía cerca, como un monitor atento, interviniendo con un suave siseo cuando alguno de los pequeños se aventuraba demasiado lejos. El timbre de la puerta interrumpió este momento pacífico. Al abrir, Mercedes se encontró cara a cara con Marisol, cuya expresión mezclaba excitación y nerviosismo. «Doña Mercedes, perdón por venir sin avisar», comenzó, las palabras saliendo atropelladamente. «Pero acabo de recibir la noticia y tenía que contarle personalmente». «¿Qué noticia, niña? Pasa, pasa». Mercedes la condujo al interior, intrigada por la agitación de la joven. «Me aceptaron», exclamó Marisol, apenas conteniendo su emoción. «El programa de becas para asistentes veterinarios es solo medio tiempo y tendré que estudiar mucho, pero es un primer paso». «¡Oh, Marisol!», Mercedes la abrazó espontáneamente. «Eso es maravilloso». La alegría de la joven era contagiosa. Durante la hora siguiente, mientras compartían un té con galletas, Marisol detalló cómo la experiencia de ayudar con los gatitos había reavivado su viejo sueño. Había investigado programas accesibles y encontrado uno que podía combinar con su trabajo. «De hecho», dijo Marisol repentinamente más seria, «quería pedirle si podría seguir practicando con los gatitos mientras estudio. Sería muy valioso para mi aprendizaje». «Por supuesto»,
respondió Mercedes sin dudar. Serían afortunados de tenerte como su cuidadora personal. Cuando Marisol se marchó, Mercedes se encontró reflexionando sobre cómo un evento desafortunado, gatitos abandonados en una alcantarilla, había desencadenado tantos cambios positivos, no solo para los felinos rescatados, sino para las personas a su alrededor. Esa tarde, recibió otra visita inesperada. Carlos, el joven trabajador que había descendido a la alcantarilla para el rescate, apareció en su puerta con un paquete en las manos. «Disculpe la molestia, doña Mercedes», dijo con respeto. «Solo quería saber cómo estaban los gatitos y traerles esto». El paquete contenía juguetes para gato y una bolsa de alimento premium para gatitos. «Mi mamá los hizo», explicó, señalando los pequeños ratones de tela. Cuando le conté la historia se conmovió mucho. Mercedes lo invitó a pasar y pronto Carlos estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de gatitos juguetones que parecían apreciar enormemente los nuevos juguetes. Incluso Choco se acercó, olfateando curiosamente al visitante antes de aparentemente aprobarlo. «Es increíble», comentó Carlos, observando la interacción entre Choco y los gatitos, como si supiera exactamente qué necesitan. «Nunca había visto algo así». «Los animales son más sabios de lo que creemos», respondió Mercedes, recordando las semanas en que Choco había vigilado fielmente la alcantarilla. «A veces pienso que sienten cosas que nosotros hemos olvidado sentir». Cuando Carlos se marchó prometiendo regresar pronto, Mercedes contempló la escena en su sala, 4 gatitos creciendo fuertes, jugando sin preocupaciones, completamente inconscientes del milagro que era su existencia. Choco, sentado en su lugar favorito junto a la ventana, observándolos con lo que solo podía describirse como orgullo. Y en ese momento, Mercedes sintió una certeza profunda. Esta colección improbable de seres la había salvado tanto como ella a ellos. Le habían devuelto algo que creía perdido para siempre cuando Gerardo se marchó. Un sentido de propósito, de significado, de utilidad. Era una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas. Pero para Mercedes, mientras observaba la vida floreciendo a su alrededor, era más que suficiente. Con la llegada del otoño, el barrio de Coyoacán se transformó en un lienzo de tonos dorados y rojizos. Las hojas secas creaban alfombras naturales en las aceras y el aire traía consigo esa particular mezcla de frescura y nostalgia propia de la estación. En la casa amarilla de la esquina, las transformaciones eran aún más notables. Lo que alguna vez fue un hogar silencioso, habitado por el fantasma de una ausencia, ahora vibraba con energía y vida. Los gatitos, ya no tan pequeños, correteaban por los pasillos, trepaban por los muebles, a pesar de las protestas suaves de Mercedes, y llenaban los rincones con sus juegos y maullidos. Pero el cambio más significativo no era físico, sino emocional. Mercedes, quien meses atrás apenas encontraba motivación para abandonar su cama cada mañana, ahora se despertaba con el primer rayo de sol, ansiosa por comenzar el día. Su rostro, antaño marcado por líneas de tristeza, ahora se iluminaba frecuentemente con sonrisas genuinas que llegaban hasta sus ojos. «Te ves diferente», comentó Lupita durante una de sus visitas regulares. «No puedo explicarlo exactamente, pero es como si hubieras regresado a ti misma». Mercedes consideró estas palabras mientras servía el té en las tazas de porcelana que solo usaba para ocasiones especiales. Antes, habría descartado el comentario como mera cortesía, pero ahora reconocía su verdad. Se sentía diferente, más presente, más viva. «Creo que tenías razón», admitió, pasándole una taza humeante a su amiga. «Estos pequeños revoltosos me han dado un propósito cuando más lo necesitaba». No era solo la rutina de cuidarlos, aunque eso ciertamente había proporcionado estructura a sus días. Era algo más profundo, la responsabilidad de ser necesitada, de importar para alguien. Los gatitos dependían de ella, y en esa dependencia, ella había encontrado una fuerza que no sabía que aún poseía. «¿Y qué hay de tu plan de dar algunos en adopción?», preguntó Lupita, soplando suavemente sobre su té. La pregunta tocó un nervio sensible. Mercedes había considerado encontrar hogares para al menos algunos de los gatitos una vez que estuvieran lo suficientemente fuertes. Sin embargo, con cada semana que pasaba, la idea de separarse de ellos se volvía más difícil. «Estoy reconsiderándolo»,
confesó. Sé que es mucho para una persona sola, pero sinceramente no puedo imaginar esta casa sin ellos ahora. Lupita asintió comprensivamente. No había juicio en su mirada, solo aceptación. Era una de las cualidades que Mercedes más apreciaba en su amiga, su capacidad de entender sin necesidad de explicaciones exhaustivas. La conversación fue interrumpida por el sonido de algo rompiéndose, seguido por un coro de maullidos. Ambas mujeres se miraron y rieron. «Parece que tus niños están redecorando de nuevo», comentó Lupita secamente. El accidente resultó ser un pequeño jarrón que había sucumbido a las exploraciones de Pepito, el más aventurero del grupo. Mercedes lo limpió sin molestia real, observando cómo el gatito negro la observaba desde una distancia segura, sus ojos grandes revelando una mezcla de curiosidad y lo que casi parecía arrepentimiento. «No te preocupes, pequeño diablito», le dijo suavemente. «Ese jarrón nunca me gustó realmente. Era un regalo de la hermana de Gerardo». Lupita alzó las cejas. «¿Mercedes Sánchez haciendo bromas sobre regalos de la familia política? Ahora sí lo he visto todo». Ambas rieron, y Mercedes se sorprendió a sí misma por lo fácil que era ahora mencionar a Gerardo sin sentir ese dolor agudo en el pecho. El tiempo, como siempre, había hecho su trabajo de curación, pero también los gatos, Choco y sus protegidos, habían ocupado espacios que antes estaban llenos de ausencia y pérdida. Los días adquirieron un ritmo agradable. Por las mañanas, Mercedes se dedicaba a las tareas del hogar, acompañada por su séquito felino. Canela, en particular, se había convertido en su sombra, siguiéndola de habitación en habitación con una devoción que resultaba conmovedora. Las tardes estaban frecuentemente ocupadas con visitas. Marisol venía regularmente, ahora con un propósito doble: ayudar con la limpieza y practicar sus crecientes conocimientos veterinarios. Carlos aparecía cada semana, siempre con algún pequeño obsequio para los gatos y un apetito saludable para los bizcochos caseros que Mercedes había vuelto a hornear. Y por supuesto, el doctor Velasco continuaba sus visitas mensuales, ahora más por amistad que por necesidad médica. Había desarrollado un especial interés en Choco y su inusual comportamiento. «Es extraordinario», comentó durante una visita, mientras observaba al siamés guiar pacientemente a Luna de regreso al grupo cuando se alejaba demasiado. «Muestra un nivel de inteligencia social que rara vez vemos, incluso en razas conocidas por su astucia. Ha adoptado un rol paternal con estos pequeños. A veces pienso que sabía exactamente lo que hacía cuando vigilaba esa alcantarilla», respondió Mercedes, acariciando suavemente la cabeza de Choco, quien parpadeó complacido ante la atención. «Como si hubiera planeado todo esto». El doctor Velasco asintió pensativamente. «Los animales nos sorprenden constantemente cuando les damos la oportunidad de demostrar su inteligencia emocional. Probablemente captó los sonidos de los gatitos mucho antes que cualquier humano pudiera hacerlo y actuó según su instinto de protección. O tal vez», intervino Lupita, quien había llegado para su visita habitual, «simplemente sabía que Mercedes necesitaba a estos pequeños tanto como ellos la necesitaban a ella». La observación, aunque dicha ligeramente, tocó algo profundo en Mercedes. Era verdad. Estos gatos habían llegado a su vida en el momento exacto en que necesitaba recordar su propia capacidad para cuidar, para nutrir, para importar. Un sábado por la mañana, mientras ordenaba un viejo baúl de recuerdos, Mercedes encontró una fotografía de su graduación como maestra. Era joven, con ojos brillantes llenos de propósito y ambición. Recordaba claramente ese día, la sensación de logro, la certeza de que iba a marcar una diferencia en el mundo, un estudiante a la vez. Con la fotografía aún en la mano, miró alrededor de su habitación, donde Milagro dormía pacíficamente en un rayo de sol, y pensó en cómo la vida da vueltas inesperadas. Nunca había imaginado que, a sus 67 años, encontraría un nuevo propósito en el rescate de 4 gatitos abandonados, que redescubriría partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Esa tarde, tomó una decisión. Con la ayuda de Carlos y su destreza para las manualidades, comenzó a transformar el pequeño cuarto de servicio, que había estado usando principalmente como almacén, en un espacio dedicado para los gatos. Construyeron plataformas en las paredes para que pudieran trepar, instalaron una puerta especial
que les permitiría entrar y salir a voluntad, y acondicionaron camas cómodas para cada uno. «Es como un palacio felino», comentó Carlos con admiración cuando terminaron, observando a los gatitos explorar entusiasmados su nuevo territorio. «Un hogar», corrigió Mercedes suavemente. «Es su hogar permanente». Y al decir estas palabras, sintió una paz que había estado buscando durante meses. Ya no había incertidumbre sobre el futuro de los gatitos, ni sobre el suyo propio. Habían formado, de la manera más inesperada posible, una familia. Diferente, inusual, pero no menos real por ello. Esa noche, mientras Choco se acurrucaba a sus pies y los 4 gatitos encontraban sus lugares preferidos alrededor de la habitación, Mercedes escribió una carta. Era algo que había estado posponiendo, pero que ahora sentía la fortaleza para hacer. «Querido Gerardo», comenzó, las palabras fluyendo con una facilidad que la sorprendió. «Espero que hayas encontrado la felicidad que buscabas. Quería que supieras que yo he encontrado la mía». No era una carta de recriminación ni de dolor, era simplemente un cierre, un reconocimiento de que ambos habían tomado caminos diferentes, y estaba bien así. Al terminarla, sintió como si hubiera depositado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Y mientras apagaba la lámpara y se sumergía en el sueño, rodeada por los suaves sonidos de sus compañeros felinos, Mercedes Sánchez se dio cuenta de que la transformación más profunda no había ocurrido en su casa, ni siquiera en su rutina diaria. Había ocurrido en su corazón. La plaza central de Coyoacán bullía con la energía típica de un domingo por la mañana. Vendedores ambulantes ofrecían artesanías coloridas. El aroma de elotes asados y churros recién hechos perfumaba el aire, y familias enteras paseaban tranquilamente, disfrutando del agradable clima primaveral que había llegado temprano ese año. Mercedes caminaba lentamente por el perímetro de la plaza, saboreando la sensación del sol tibio en su rostro. Llevaba una bolsa de compras ligera y se había detenido varias veces para conversar con vecinos y conocidos. Era algo que había evitado durante meses después de la partida de Gerardo, temerosa de las miradas de lástima o las preguntas incómodas. Ahora, sin embargo, encontraba placer en estos pequeños intercambios sociales. «Doña Mercedes», una voz infantil la llamó desde un banco cercano. Era Miguel, el nieto de Lupita, agitando entusiastamente su mano. A su lado, su madre, Alejandra, sonreía en saludo. «¿Cómo están mis meninos favoritos?», preguntó el niño cuando Mercedes se acercó para saludarlos. A sus 8 años, Miguel se había convertido en un visitante regular, fascinado por los gatos y sus personalidades únicas. «Causando problemas, como siempre», respondió Mercedes sentándose junto a ellos. «Pepito descubrió cómo abrir la alacena ayer. Encontré todas mis servilletas de tela convertidas en nidos para gatos». Miguel rió deleitado, mientras Alejandra negaba con la cabeza divertida. «Ese gatito es demasiado inteligente para su propio bien», comentó. «Mamá nos contó que ahora tienen su propia habitación». «Así es. Carlos me ayudó a acondicionarla. Deberían venir a verla pronto». La conversación fluyó fácilmente, hasta que Miguel, con la honestidad directa propia de los niños, preguntó: «Doña Mercedes, ¿por qué el abuelo Gerardo nunca viene a ver a los gatitos? Le encantarían». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Alejandra lanzó una mirada de disculpa a Mercedes, claramente avergonzada por la pregunta de su hijo. «Miguel, recuerda lo que hablamos sobre preguntas personales», le reprendió suavemente. Mercedes respiró profundamente, sorprendiéndose a sí misma por la calma que sentía. Hace unos meses, la mención de Gerardo habría sido suficiente para revolver todas sus emociones. Ahora, podía escuchar su nombre sin que se le cerrara la garganta. «Está bien, Alejandra», dijo con una sonrisa tranquila. «Miguel, Gerardo vive lejos ahora, en otro país. Por eso no puede venir a ver a los gatitos». El niño procesó esta información con expresión seria. «¿Pero regresará algún día para conocerlos?» «No lo creo, cariño. A veces los adultos toman decisiones que los llevan por caminos diferentes. Pero está bien. Tenemos una familia maravillosa con Choco y los pequeños, ¿no crees?» Miguel asintió, aparentemente satisfecho con esta explicación. La conversación derivó hacia temas más ligeros, y pronto Mercedes se despidió, continuando su camino hacia la pequeña panadería de la esquina.
Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero mientras se acercaba a la fuente central de la plaza, no había duda. Era Gerardo. Su ex esposo estaba sentado en uno de los bancos, mirando pensativamente el agua que bailaba en la fuente. Parecía más delgado, el cabello completamente gris ahora, pero su perfil seguía siendo inconfundible después de tantos años juntos. Mercedes sintió un momento de pánico. Debería acercarse, fingir que no lo había visto. ¿Qué hacía él en México? En Coyoacán, de todos los lugares. Antes de que pudiera decidir, Gerardo levantó la vista y sus miradas se encontraron a través de la distancia. Una expresión de sorpresa, seguida por algo más complejo, remordimiento, nostalgia, cruzó su rostro. Después de un momento que pareció estirarse eternamente, levantó la mano en un saludo tentativo. Con un coraje que no sabía que poseía, Mercedes caminó hacia él, sintiendo como si cada paso la llevara a través de años de recuerdos compartidos, tanto dulces como amargos. «Mercedes», dijo él cuando ella llegó frente al banco, su voz exactamente como la recordaba. Te ves bien». «Tú también, Gerardo», respondió, sorprendida por la sinceridad en su propia voz. No había hostilidad, solo una curiosidad genuina. «¿Qué te trae por aquí?» Él hizo un gesto hacia el espacio vacío en el banco y ella se sentó manteniendo una distancia respetable. «Mi madre», explicó, un toque de tristeza en su voz, «está en el hospital. Tuvo un derrame la semana pasada. No es bueno». «Lo siento mucho», dijo Mercedes, y lo decía en serio. Había querido a su suegra, una mujer de espíritu fuerte que siempre la había tratado con cariño. «¿Cómo está?» «Estable, pero los médicos no son muy optimistas sobre una recuperación completa. Llegué ayer. Pensé en llamarte, pero...» Dejó la frase inconclusa, pero Mercedes entendió. ¿Qué derecho tenía él de irrumpir en su vida después de cómo la había dejado? ¿Qué podría decir para justificar su ausencia, sus decisiones? «Si quieres visitarla, estoy seguro que le alegraría», continuó Gerardo tras una pausa. «Siempre te tuvo un cariño especial». Mercedes asintió lentamente. «Me gustaría eso. ¿En qué hospital está?» La conversación continuó, cautelosa pero civil, intercambiando informaciones prácticas sobre la situación médica de doña Carmela. Había una familiaridad en su interacción que resultaba extrañamente reconfortante, como un eco lejano de la compenetración que alguna vez tuvieron. Finalmente, cuando el tema de su suegra se agotó, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Gerardo fue el primero en romperlo. «¿Y tú cómo has estado?», preguntó con una genuina preocupación que Mercedes no esperaba. «Bien», respondió automáticamente, pero luego se corrigió. «No, al principio no estuve bien. Fue difícil, pero ahora sí, estoy bien, realmente bien». Y al decirlo, se dio cuenta de cuán verdaderas eran esas palabras. Miró a Gerardo, el hombre con quien había planeado envejecer, y sintió una extraña mezcla de familiaridad y distancia. Era como mirar a un personaje de un libro que había leído hace mucho tiempo, reconocible, pero ya no parte de su historia actual. «Me alegra escucharlo», dijo él, y parecía sincero. «Te lo mereces, Mercedes. Ser feliz». Ella inclinó ligeramente la cabeza, reconociendo sus palabras. Consideró la situación. Aquí estaba, sentada tranquilamente junto al hombre cuya partida la había devastado, capaz de mantener una conversación civilizada sin que su corazón se desgarrara. Era casi surrealista. «Tengo gatos», dijo repentinamente, sorprendiéndose a sí misma. «5, para ser exacta». Las cejas de Gerardo se alzaron en sorpresa. «¿5? Pero si siempre decías que un gato era más que suficiente». «Las cosas cambian», respondió con una pequeña sonrisa. «O tal vez yo cambié. Es una larga historia en realidad, bastante extraordinaria». Y antes de darse cuenta estaba contándole todo. Choco observando la alcantarilla, los gatitos rescatados, la transformación que habían traído a su vida. Gerardo escuchaba atentamente, sus ojos reflejando asombro y algo parecido al orgullo. «Siempre tuviste un corazón enorme», comentó cuando ella terminó. «No me sorprende que hayas convertido tu casa en un refugio felino». Mercedes rió suavemente, el sonido ligero y genuino. «La vida tiene formas interesantes de sorprendernos, ¿no es así?». Gerardo asintió.
una sombra de nostalgia cruzando su rostro. Ciertamente las tiene. Hubo otro silencio, pero este no era incómodo. Era el silencio de dos personas que habían compartido una vida juntos, se habían herido mutuamente y ahora se encontraban en un lugar de aceptación pacífica. «Debo irme», dijo finalmente Mercedes levantándose. Fue bueno verte, Gerardo». Él se puso de pie también, un poco más lentamente, revelando una ligera cojera que ella no había notado antes. «Igualmente, Mercedes, y gracias por escucharlo de mi madre. Por supuesto, la visitaré mañana». Se miraron por un momento y luego, en un gesto que parecía tanto un adiós como un cierre, Mercedes extendió su mano. Gerardo la tomó brevemente, un contacto simple que de alguna manera comunicaba todo lo que no habían dicho. El reconocimiento del dolor causado, el perdón silencioso, la aceptación de caminos separados. Mientras se alejaba, Mercedes sintió una extraña ligereza. El encuentro, tan inesperado, había traído un tipo de conclusión que ninguna carta o llamada telefónica podría haber logrado. No había ira ni resentimiento en su corazón, solo una tranquila comprensión de que algunas historias terminan para que otras puedan comenzar. Y mientras caminaba de regreso a casa, donde Xoco y los gatitos la esperaban, Mercedes Sánchez supo que había completado una parte importante de su viaje. No era el final que alguna vez había imaginado para su matrimonio, pero era un final que le permitía mirar hacia adelante con esperanza y gratitud. A veces, pensó, los cierres más significativos llegan de las maneras más inesperadas, como un gato siamés observando persistentemente una alcantarilla, como un encuentro casual en una plaza soleada, como la capacidad del corazón humano para sanar, adaptarse y seguir amando, incluso después del dolor. El amanecer llegó a Coyoacán con una suavidad característica de los primeros días de primavera. Rayos dorados se filtraban a través de las cortinas de la habitación de Mercedes, creando patrones danzantes en las paredes color crema. Xoco, como cada mañana, se estiraba lánguidamente a los pies de la cama, mientras los 4 gatitos, ya no tan pequeños pero eternamente juguetones, comenzaban a despertar en sus respectivos lugares preferidos. Mercedes observaba este ritual matutino desde su posición en la cama, tomándose un momento para apreciar la paz que había encontrado en esta nueva vida. Un año. Había pasado casi un año desde aquel día en que Xoco comenzó su vigilia en la alcantarilla, cambiando el curso de tantas vidas con su persistencia felina. La visita al hospital para ver a su ex-suegra había sido emotiva, pero reconfortante. Doña Carmela, aunque debilitada por el derrame, había iluminado su rostro al verla entrar en la habitación. Habían conversado durante horas, recordando momentos compartidos, actualizándose mutuamente sobre sus vidas. No se mencionó a Gerardo más de lo necesario, pero tampoco se evitó su nombre. Era una parte del pasado que ambas mujeres compartían, y ahora podían hablar de ello con una tranquilidad que solo el tiempo y la sanación pueden traer. «Mi maestra siempre decía que la vida es un rompecabezas», había dicho doña Carmela, con voz débil pero clara. «A veces perdemos piezas importantes y pensamos que nunca podremos completarlo, pero luego descubrimos que el rompecabezas simplemente cambia de forma y encontramos piezas nuevas que encajan perfectamente». Esas palabras resonaban en la mente de Mercedes mientras se levantaba para comenzar su día. Las piezas nuevas de su vida estaban ahora alborotando en la cocina, donde podía escuchar el característico sonido de patitas contra el piso de azulejos. «Ya voy, impacientes», llamó con una sonrisa, poniéndose su bata azul claro. «El desayuno llegará pronto». La rutina matutina fluía con una familiaridad reconfortante. Alimentar a los gatos, preparar su café, regar las plantas del patio que ahora florecían con renovado vigor. Pequeñas tareas que, sumadas, creaban la estructura de una vida que había vuelto a encontrar su ritmo. El timbre sonó justo cuando terminaba su desayuno. Al abrir la puerta, se encontró con Marisol, cuyos brazos estaban cargados con libros y una pequeña bolsa. «Buenos días, doña Mercedes», saludó la joven, cuyo rostro reflejaba el cansancio propio de quien estudia intensamente, pero también una alegría genuina. «Traje algunas cosas nuevas para los gatitos y aprobé mi primer examen práctico». «Marisol, qué maravilla», exclamó Mercedes, abrazándola efusivamente
y ayudándola con su carga. Eso merece una celebración. Justo horneé pan de elote ayer. Mientras compartían el pan dulce y el café en la cocina soleada, Marisol habló animadamente sobre sus clases, sus profesores y cómo la experiencia práctica con los gatos de Mercedes le había dado una ventaja sobre muchos de sus compañeros. El doctor Velasco dice que tengo intuición natural, mencionó, un rubor de orgullo coloreando sus mejillas. Me ha invitado a ayudarlo en su clínica los fines de semana. Es una oportunidad increíble. Mercedes la escuchaba con atención, sintiendo un orgullo casi maternal por los logros de la joven. Era asombroso cómo las circunstancias habían entrelazado sus vidas de maneras tan inesperadas y significativas. Hablando del doctor Velasco, continuó Marisol, me pidió que le recordara sobre el evento de adopción de este fin de semana. La Asociación de Rescate Animal estará en la plaza principal y me dijo que usted había considerado participar. Mercedes asintió, pensativa. Había estado reflexionando sobre esta posibilidad durante semanas. Su casa, aunque cómoda, no era infinitamente expansible, y el doctor Velasco le había comentado sobre un reciente rescate de gatos en una situación similar a la de sus propios gatitos. Necesitaban hogares temporales mientras se encontraban familias permanentes. Lo he estado pensando mucho, confesó. No sé si tengo espacio para más residentes permanentes, pero podría ayudar temporalmente. Sería maravilloso, respondió Marisol entusiasmada, y podríamos acondicionar el patio trasero con resguardos seguros. Carlos ya me dijo que ayudaría con la construcción. La mención de Carlos trajo una sonrisa especial al rostro de Mercedes. El joven trabajador se había convertido en un visitante regular, trayendo no solo sus habilidades de carpintería, sino también una energía jovial que llenaba la casa. Había algo reconfortante en ver a estos jóvenes encontrando un espacio en su vida, como si de alguna manera estuviera completando un círculo iniciado durante sus años como maestra. Después de que Marisol se marchara, prometiendo regresar el domingo para acompañarla al evento, Mercedes pasó la tarde reorganizando su estudio. Este espacio, que alguna vez fue el dominio compartido con Gerardo, ahora estaba transformándose gradualmente en algo enteramente suyo. Mientras ordenaba viejos papeles, encontró una caja olvidada en el fondo de un armario. Contenía fotografías antiguas, cartas y recuerdos de su vida como maestra. Un rostro familiar le sonrió desde una de las fotos. Javier Méndez, su primer grupo de estudiantes, hace más de 4 décadas. Había sido un niño tímido con dificultades de aprendizaje, a quien todos habían subestimado. Mercedes había visto su potencial y dedicado horas extras a ayudarlo. Me pregunto qué habrá sido de ti, Javier, murmuró, acariciando la fotografía amarillenta. Como respondiendo a una señal del universo, el teléfono sonó en ese preciso momento. Era Lupita. Mercedes, no vas a creer quién acaba de llegar al barrio, dijo su amiga sin preámbulos. ¿Recuerdas a Javier Méndez, tu antiguo estudiante que se convirtió en veterinario? Ha regresado a Coyoacán después de años trabajando en el extranjero. Está abriendo una clínica veterinaria justo a 3 cuadras de tu casa. La sincronicidad era tan perfecta que Mercedes no pudo evitar una risa sorprendida. Lupita, literalmente estaba mirando su fotografía en este momento. ¿Cómo supiste de su regreso? Me lo encontré en la panadería de Emilio. Me reconoció inmediatamente y preguntó por ti. Dice que nunca olvidó cómo lo ayudaste cuando nadie más creía en él. Quiere visitarte si estás de acuerdo. El corazón de Mercedes se llenó de una calidez especial. Los hilos invisibles que conectan las vidas humanas nunca dejaban de asombrarla. Por supuesto que me encantaría verlo. Dile que es bienvenido cuando quiera. Esa noche, sentada en su mecedora en el patio trasero, con Choco en su regazo y los 4 gatitos jugando cerca, Mercedes reflexionó sobre los giros inesperados que había tomado su vida en el último año. De la soledad y el abandono había surgido una nueva forma de familia, no convencional pero profundamente real. De la pérdida había emergido un descubrimiento renovado de su propia fuerza y capacidad para amar. Miró a Choco, cuyos ojos azules brillaban con sabiduría felina en la tenue luz del atardecer. Todo comenzó contigo, ¿verdad? Tú sabías exactamente lo que hacías. El gato siamés parpadeó lentamente,
ese gesto que los entendidos interpretan como un «te quiero» en el lenguaje gatuno. Quizás era solo un gato siguiendo sus instintos, o quizás había algo más profundo en su persistencia frente a aquella alcantarilla. Lo cierto era que su acción había desencadenado una serie de eventos que habían transformado no solo la vida de Mercedes, sino la de todos a su alrededor. La semana siguiente trajo consigo el tan esperado reencuentro con Javier Méndez. El niño tímido de la fotografía se había convertido en un hombre de presencia imponente, pero con la misma mirada amable que Mercedes recordaba. Su visita se extendió por horas mientras compartían historias, él de sus años de trabajo en Europa y Sudamérica, ella de su carrera como maestra y su reciente aventura felina. Nunca olvidé lo que me dijo aquel día, después de que reprobé el examen de matemáticas por tercera vez, comentó Javier, mientras observaba a Pepito perseguir su propia cola en el centro de la sala. Me dijo, no confundas un mal momento con un mal destino, tu camino solo está comenzando. Esas palabras me acompañaron a través de cada desafío. Mercedes apenas contenía la emoción al escuchar cómo sus palabras, dichas hace tanto tiempo, habían tenido tal impacto. Los maestros sembramos semillas sin saber cuáles florecerán ni cuándo. Es maravilloso ver los frutos después de tantos años. Antes de marcharse, Javier le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Quería que ella fuera consultora honoraria en un programa que estaba iniciando en su nueva clínica, dedicado a la terapia asistida con animales para niños con necesidades especiales. Tu experiencia como maestra, combinada con tu evidente conexión con estos felinos, sería invaluable, explicó. No requeriría mucho tiempo, solo algunas horas a la semana, pero podría marcar una diferencia enorme para estos niños. La propuesta resonó profundamente en Mercedes. Era como si el universo estuviera ofreciéndole una manera de unir las distintas partes de su vida, su vocación docente, su amor por los animales y su deseo de seguir siendo útil, de seguir importando. Me encantaría ser parte de eso, respondió con sinceridad. El domingo llegó con un cielo despejado y una brisa ligera, perfecto para el evento de adopción en la plaza. Mercedes, acompañada por Marisol y Carlos, instaló un pequeño stand informativo sobre el rescate felino. Había preparado folletos caseros con la historia de Choco y los gatitos, incluyendo fotografías y consejos para potenciales adoptantes. Para su sorpresa, el stand atrajo a numerosos visitantes. La historia del gato siamés que salvó a 4 crías abandonadas cautivó la imaginación de muchos, y pronto se encontró compartiendo detalles con extraños que escuchaban con genuino interés. Varios se ofrecieron como hogares temporales para futuros rescates, y una familia incluso mostró interés en adoptar a uno de los nuevos gatitos rescatados que estaban en exposición. «Es increíble», comentó Carlos, mientras ayudaba a recoger al final del día. «Vinimos pensando que podríamos ayudar a algunos gatos, pero mire cuánta gente se ha inspirado con su historia». Mercedes asintió, sintiendo una mezcla de cansancio y profunda satisfacción. A veces solo necesitamos recordar que cada uno de nosotros puede hacer una diferencia, por pequeña que parezca en el momento. Esa noche, después de una cena compartida con Lupita, Carlos y Marisol, Mercedes se encontró nuevamente en su patio trasero, contemplando las estrellas que aparecían gradualmente en el cielo nocturno. Choco se había unido a ella, como siempre atento a sus momentos de reflexión. «¿Sabes algo, Choco?», murmuró acariciando el suave pelaje del siamés. «Nunca imaginé que a mi edad estaría comenzando un nuevo capítulo. Pensé que mi historia ya estaba mayormente escrita». El gato la miró con esos ojos penetrantes que parecían contener sabiduría ancestral. «Pero ahora veo que siempre hay posibilidad de nuevos comienzos, mientras estemos dispuestos a mantener los ojos abiertos como tú lo hiciste frente a esa alcantarilla. Mientras estemos dispuestos a actuar, a persistir, a creer que podemos marcar la diferencia». Un pequeño maullido interrumpió sus reflexiones. Milagro, el más pequeño de los gatitos rescatados, ahora un gato joven y saludable pero siempre delicado, se acercaba tímidamente. Con un movimiento fluido saltó al regazo de Mercedes, acomodándose junto a Choco. «Y ustedes definitivamente marcaron la diferencia en mi vida», continuó Mercedes, incluyendo ahora al recién llegado en sus caricias.
Me recordaron que el amor puede llegar en las formas más inesperadas, que la familia es algo que podemos crear, no solo heredar, que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Al horizonte, los últimos rayos del sol pintaban el cielo de naranja y púrpura, un espectáculo que Mercedes había visto innumerables veces a lo largo de su vida, pero que ahora apreciaba con renovada maravilla. Cada amanecer, cada atardecer, era testamento de la naturaleza cíclica de la vida, finales que se convierten en comienzos, pérdidas que abren espacio para nuevos hallazgos, inviernos que inevitablemente ceden paso a la primavera. Y mientras la noche envolvía suavemente Coyoacán, Mercedes Sánchez abrazó la certeza de que su historia, lejos de estar terminada, continuaba desplegándose en direcciones hermosas e inesperadas. Todo gracias a un gato siamés que, un día cualquiera, decidió detenerse y observar una simple alcantarilla oxidada, recordándole a todos que a veces los actos más pequeños de atención y persistencia pueden desencadenar los cambios más profundos, y que, en este mundo interconectado, nadie está verdaderamente solo mientras existan corazones dispuestos a cuidar, a persistir y a amar. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.